Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Uno que va sobre la renovación de la vida religiosa, otro sobre la acción de los laicos, y el último, que ya nos suena así un poco, que nos rescabala un poco las cosas porque no estamos acostumbrados, sobre las iglesias orientales, que para nosotros son un mundo lejano y desconocido, aunque ya con la globalización pues ya tenemos comunidades de ese tipo entre nosotros y por tanto también iglesias y ritos a los que se podría en algún caso asistir. El Decreto Perfecte Caritatis es sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Fijaos el título, no es sobre los religiosos, sino sobre la renovación de la vida religiosa. Como siempre hacemos, leemos los subrayados. La búsqueda de la caridad perfecta a través de los consejos evangélicos tiene su origen en la enseñanza y en el ejemplo del Divino Maestro, y aparece como un signo espléndido del reino celestial. Dios ha querido que surgiese una maravillosa diversidad de congregaciones religiosas que han contribuido mucho a la vida de la Iglesia. O sea, son prácticamente, incontables. Hay una página en internet que se llama Divinas Vocaciones Religiosas y ahí viene prácticamente todas las que existen en el mundo. Entonces, pero te tienes que echar una mañana porque hay una cantidad de fundaciones, como bien constata el concilio, ¿no? ¿Qué principios tiene que seguir la renovación adecuada de la vida religiosa? Dice, primero, la regla suprema es el seguimiento de Cristo. Segundo, hay que conocer y conservar fielmente el espíritu de los fundadores. Tercero, hay que participar en la vida de la Iglesia. Cuarto lugar, hay que promover en los miembros, en los religiosos, un conocimiento adecuado de las condiciones de los hombres y de los tiempos, así como de las necesidades de la Iglesia. Y por último, el papel principal siempre tiene que ser corresponderle a la renovación espiritual. Estos son los cinco principios que dice la Iglesia que hay que atender para renovar la vida religiosa. Dice también que hay que someter a examen la forma de gobierno de los institutos. Cuando habla de institutos se refiere a las órdenes religiosas. Y que hay que revisar adecuadamente las constituciones, directorios, libros de costumbres, devocionarios, ritual de ceremonias y otros códigos por el estilo de las órdenes religiosas. Y luego dice en el número 4 una cosa preciosa. Dice, la esperanza de renovación hay que ponerla más en la observancia más cuidadosa de la regla y de las constituciones que en la multiplicación de las leyes. No es cuestión de hacer muchas normas, sino volver constantemente. Sabéis que siempre el concilio tiene esa especie de intención de volver a las fuentes, ¿no? En todo. Lo hizo como vimos en la liturgia, lo hace, ¿cómo se llama las órdenes? Hay que volver a las fuentes. ¿Qué quisieron los fundadores? ¿Para qué se fundó esta orden religiosa? ¿Y qué hace ahora dedicándose a otra cosa? Hay que volver a los orígenes para ser fieles, ¿no? Y no hacer normas que constantemente estamos adaptando. Los miembros de cualquier instituto deben vivir únicamente para Dios, muertos al pecado y renunciando al mundo. Tienen que practicar las virtudes, sobre todo la humildad, la obediencia, la fortaleza y la castidad. Deben buscar y amar ante todo a Dios y, ojo a esto, preocuparse de favorecer la vida escondida con Cristo en Dios. Deben cultivar con dedicación constante el espíritu de oración y la oración misma, tener cada día la Sagrada Escritura en sus manos y celebrar la Sagrada Liturgia con el corazón y con la boca, viviendo y pensando cada vez más como vive y piensa la Iglesia. Luego habla de los institutos puramente contemplativos, que hay que revisar su estilo de vida, conservando religiosamente su separación del mundo y las prácticas propias de la vida contemplativa, conservando religiosamente su separación del mundo. Alguien, en nombre del concilio, una vez más, del espíritu del concilio, empezaron a caer las rejas de los conventos de clausura, las separaciones tal y cual, y luego hace unos años, pues otro documento del pontífice de turno, si fue 26 o 26 creo que fue al principio, quizá último de San Juan Pablo II, pues otra vez recordando esto, que hacen falta esas barreras para las monjas
y para las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como veis, el concilio deja claro que hay que conservar religiosamente la separación de los contemplativos del mundo. Cuando hay institutos, o sea, órdenes religiosas dedicadas a obras de apostolado diversas, han de conjugar convenientemente sus observancias y prácticas comunitarias con las exigencias del apostolado a que se dedican. La vida monástica debe mantenerse fielmente, porque el oficio principal de los monjes dentro de los muros del monasterio es ser semilleros de edificación del pueblo cristiano. Los monasterios son imprescindibles. No sabéis la riqueza que supone de Madrid para arriba la cantidad de monasterios que hay. Van cayendo sobre todo los de monjas. Los de monjes van teniendo vocaciones, el Valle tiene, el Eire tiene, es decir, en el sur la vida monástica, desde luego masculina, hay poquísima, se cuenta con los dedos de la mano. Santa Teresa decía que el sur no es bueno para la vida espiritual. Sabéis que ella fundó en Sevilla a la pura fuerza, porque se le impuso el padre Gracián, y estando allí la convencieron de Beas de Segura, pero ella al sur no quería. Siempre está aquella anécdota que recoge la serie famosa de Concha Velasco sobre la Santa Teresa, que cuando va a fundar a Sevilla, pues llegan y claro, pues Sevilla, pues ya sabéis cómo es Sevilla, ¿no? Entonces fiesta, tal. Y una de las monjas se asoma de la carreta y le dice a la Madre Teresa: Madre, hay mucha gente en la calle, hay mucho jaleo, hay muchas mujeres por la calle, ¿es que estarán de fiesta? Y le contesta la santa: hija, tengo para mí que en estas tierras están de fiesta siempre. Pues por eso decía ella que no era apta para la vida espiritual. Mi difunto cardenal Estepa, que fue arzobispo mío, como era de Andújar, cuando sacábamos a colación este texto, él siempre decía: Santa Teresa no entendió a los andaluces. Bien, luego habla también de los institutos de hermanos, ¿sabéis? Por ejemplo, aquí los maristas, ¿no?, que tienen la procesión de esta noche, pues los hermanos, o sea, pues hermanos San Juan de Dios, maristas, dice que tienen que permanecer inmutablemente en su carácter laical. Ahora bien, algunos de ellos pueden ser ordenados sacerdotes para atender a necesidades en sus propias casas. Entonces, para que los maristas no tengan que estar buscando un cura que les diga la misa diaria tal y cual, más y con la escasez que hay, bueno, pues un marista que se ordene sacerdote, pero uno para la casa, porque los maristas, como los marianistas, como los hermanos San Juan de Dios, son órdenes laicales, no son clericales. Sus miembros no son sacerdotes, ni lo pretenden, ni está en sus constituciones, ni en sus reglas. Luego también es claro que los institutos seculares no son institutos religiosos y por tanto han de conservar su carácter propio, que es la secularidad. Y luego entra en el tema de la castidad, afirmando que la castidad por el reino de los cielos es un don extraordinario de la gracia, un signo especial de los bienes del cielo y un medio muy apropiado para que los religiosos se dediquen con entusiasmo al servicio de Dios y a las obras apostólicas. Fijaos, los religiosos no se dejarán influir por las falsas doctrinas que presentan la castidad perfecta como imposible o contraria al desarrollo del hombre y rechazarán, como por instinto espiritual, todo lo que pone en peligro la castidad. Y añade: la castidad se guarda con más seguridad cuando en la vida de comunidad reina un auténtico amor entre hermanos. O sea, la fraternidad defiende la castidad. Los religiosos han de cultivar cuidadosamente la pobreza voluntaria para seguir a Cristo. En lo que se refiere a la pobreza religiosa, no basta con depender de los superiores en el uso de los bienes. Es necesario que los religiosos sean real y espiritualmente pobres, teniendo su tesoro en el cielo. Incluso los mismos institutos, las órdenes, tienen que dar testimonio comunitario de pobreza, evitando todo tipo de lujo, de ganancias excesivas y de acumulación de bienes. Cuando el concilio, como he dicho otras veces, dice esto, es porque es lo que se estaba produciendo, y lo dice para renovar las órdenes, porque claro, como decía alguien con mucho acierto, ¿no?, decía: hay de aquel que hace voto de pobreza para no carecer de nada. Yo no tengo nada, pero la orden tiene de todo. El fraile no tiene coche, pero el convento tiene 3. De esto se está hablando aquí, Viene siempre el pique entre los frailes y los curas, ¿no?
que dice, el fraile no tiene coche, pero los 3 que tiene el convento, ¿quién paga la reparación? La orden. Y las multas, la orden. Y el cura tiene un coche suyo. ¿Y quién paga la multa? El cura. Y la reparación, el cura. Entonces, esos son piques a veces sanos, a veces no tanto. Y la obediencia religiosa, en vez de atentar contra la dignidad de la persona humana, la lleva a la plenitud, pues la enriquece con la libertad de los hijos de Dios. Los superiores tendrán que dar cuenta a Dios de las personas que les han sido confiadas. Tienen que dirigir a sus súbditos como a hijos de Dios, respetando la persona humana y favoreciendo su sumisión voluntaria. La vida de comunidad debe inspirarse en la de la primitiva Iglesia y los religiosos en el trato fraterno deben considerar a los demás como más dignos. Esto está tomado de la carta a los Filipenses, considerando a los otros como superiores a ti. El otro es siempre más digno que tú en la vida religiosa. La clausura papal para las monjas de vida puramente contemplativa ha de mantenerse vigente, suprimiendo las costumbres anticuadas después de escuchar los deseos de los propios monasterios. Y aquí viene un quid de la cuestión que tenemos muchas veces en mente. Fijaos lo que dice el concilio sobre el hábito religioso. El hábito religioso, como distintivo de una persona consagrada, debe ser sencillo y modesto, pobre y al mismo tiempo digno. Ante esto hay que preguntarse, ¿de dónde sacan algunos que ha dicho el concilio que hay que suprimir el hábito religioso? Porque no habla de eso. Y no habla de eso porque cuando el concilio habla, se escribe y la gente lleva hábito. Y luego van utilizando el concilio. San Juan Pablo II, en 16 años de pontificado, en 8 años de pontificado, 16 veces recordó la importancia de llevar el hábito. Es una de las causas por las que no hay vocaciones. Los religiosos no existen, no se ven. Es una de las causas, claro. Todos funcionamos por imitación. Los niños ven militares, quieren ser militar. Los niños ven no sé qué, quieren ser no sé qué. Ven frailes por las calles, ven religiosas por las calles, ven curas por las calles, no, todos disfrazados. No existimos. Y nadie nos ha obligado a no existir. Hemos sido nosotros los que nos hemos disfrazado de lo que no somos. El concilio en modo alguno justifica la supresión del hábito religioso. Es más, como os he dicho y os releo, es un distintivo de una persona consagrada. Y luego dice cómo debe ser. Y el derecho canónico vigente dice que los religiosos tienen que vestir el hábito a tenor de lo que digan las constituciones. Hay gente que dice, no, que las constituciones dicen que no llevemos hábito. No, a ver, lee el derecho, el texto latino, que es el que vale. No es que el derecho diga que las constituciones puedan decir que no lleves hábito, sino que el hábito que has de llevar es el que digan las constituciones. O sea, el hábito será blanco, marrón o de lunares según lo digan las constituciones. Pero hay que llevar hábito si es religioso. Si es instituto secular, no. Pero religioso, sí. A la hora de formar nuevos institutos hay que considerar seriamente su necesidad, o no sea que imprudentemente surjan nuevos institutos inútiles o desprovistos de vitalidad suficiente. Fundaciones que al cabo de unos años desaparecen. A los institutos y monasterios que después de ir al ordinario del lugar no ofrezcan a juicio de la Santa Sede una esperanza fundada de florecimiento posterior, hay que prohibirles que reciban en adelante novicios. Si es posible, únanse a otro instituto o monasterio con mayor vitalidad, cuyo espíritu y finalidad no sea muy diferente. Y por último, los sacerdotes y educadores cristianos han de hacer serios esfuerzos para que se dé un nuevo impulso a las vocaciones religiosas. En la predicación ordinaria deben tratar más a menudo de los consejos evangélicos y de la vocación al estado religioso. Los padres, en la educación cristiana de sus hijos, han de cultivar en sus corazones y proteger la vocación religiosa. Los religiosos deben tener presente que el ejemplo de su vida es la mejor recomendación de su instituto y la mayor invitación a abrazar la vida religiosa. O sea, ¿cómo atraigo gente a mi orden religiosa? Pues viviendo yo como un buen religioso y que se me vea. Ahí viene la importancia que decíamos antes del hábito. Tenemos aquí unos misterios. Bien, entramos en el otro decreto, Apostolicam Actuositatem, que es sobre el apostolado de los laicos, que os va directamente dirigido a vosotros. Empieza afirmando el decreto
que el apostolado de los laicos no puede faltar nunca en la Iglesia, y dice que hoy es más urgente por la autonomía de numerosos sectores de la vida humana que manifiestan alejamiento del orden ético y religioso con grave peligro para la vida cristiana. Fijaos, esto en el año 65, y era gloria lo que había comparado con lo que tenemos hoy. Hoy leía en una noticia en digital, dice: la pandemia ha multiplicado el número de ateos. La vocación de los laicos al apostolado, siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, en el mundo, que es lo propio del laico. El Espíritu Santo concede dones, y de la recepción de esos dones y carismas, incluso de los más sencillos, surge en cada uno de los creyentes el deber y el derecho de ejercerlos en la Iglesia y en el mundo, en comunión con sus hermanos en Cristo y en especial con los pastores, a quienes corresponde juzgar sobre la auténtica naturaleza y el ordenado ejercicio de esos carismas, no para apagar el espíritu, sino para probarlo todo y quedarse con lo que es bueno. ¿De qué depende que el apostolado de los laicos sea fecundo? Dice el concilio: de la unión vital con Cristo. Ni las preocupaciones familiares ni los demás asuntos temporales deben ser ajenos a la dimensión espiritual de la vida de los laicos, porque solamente con la luz de la fe y la meditación de la palabra de Dios es posible reconocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos, ver a Cristo en todos los hombres, tanto cercanos como extraños, juzgar rectamente sobre la verdadera significación y el valor de las realidades temporales, consideradas en sí mismas y en orden al fin del hombre. Eso es lo que los laicos tenéis que hacer en medio del mundo. El modelo perfecto de vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, que llevó en esta tierra una vida igual a la de todos, llena de trabajos y de preocupaciones familiares. El fin que tienen que lograr los laicos es la renovación de todo el orden temporal, manifestando al mundo el mensaje de Cristo mediante palabras y obras. Y dice el concilio, fijaos, insisto, en aquellos años: como en nuestro tiempo se difunden gravísimos errores que intentan destruir desde los cimientos la religión, el orden moral y la misma sociedad humana, este Santo Sínodo exhorta de corazón a los laicos a que cada uno, según sus cualidades y conocimientos, asuman, en conformidad con el pensamiento de la Iglesia, una función más activa en la tarea de profundizar en los principios cristianos, en la de defenderlos y en la de aplicarlos a los problemas actuales. Hay que instaurar el orden temporal de tal modo que, respetando íntegramente sus leyes propias, esté conforme, además, con los principios de la vida cristiana. Luego, por otra parte, afirma cómo la Santa Iglesia reivindica las obras de caridad como un deber y un derecho suyos, de los que no puede prescindir. Como hemos comentado alguna vez, cada día las instituciones civiles dificultan más el ejercicio de la caridad, ¿no? Y pensad en las obras de misericordia, ¿no? O sea, no puedes visitar a un preso, prácticamente tampoco puedes visitar a un hospital, con esto ya de la pandemia, hasta que volvamos a la normalidad total, pues tampoco residencias, es decir, hay una cantidad de cortapisas para ejercer la caridad cada vez más. Y luego habla de los campos que hay del apostolado, ¿no? Dice que los laicos se han de acostumbrar a trabajar en la parroquia íntimamente unidos con sus sacerdotes. Ojo, el apostolado de los esposos y las familias tiene singular importancia tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Siempre fue deber de los cónyuges, y hoy constituye la parte más importante de su apostolado, manifestar y demostrar con su vida la indisolubilidad y santidad del vínculo matrimonial, afirmar enérgicamente el derecho y el deber propio de los padres y tutores de educar cristianamente a la prole, defender la dignidad y legítima autonomía de la familia. La misión de ser la célula primera y vital de la sociedad la ha recibido la familia directamente de Dios. Cumplirá, por tanto, esta misión si, mediante el afecto entre sus miembros y la oración hecha a Dios en común, se muestra como un santuario doméstico de la Iglesia, si la familia entera se incorpora al culto litúrgico de la Iglesia. Y luego habla de los jóvenes,
que en la sociedad tienen un peso de extraordinaria importancia, peso que ha de exigir de ellos una análoga actividad apostólica. Los adultos deben impulsar a la juventud hacia el apostolado, en primer lugar con el ejemplo, y llegada la ocasión, con consejos prudentes y ayudas eficaces. Los jóvenes, por su parte, deben respetar y confiar en los adultos y, aunque estén naturalmente inclinados a lo nuevo, procuren, sin embargo, apreciar como es debido las tradiciones que merecen alabanza. Y los laicos han de ejercer el apostolado de semejante a semejante, cumpliendo en el mundo la misión de la Iglesia con la coherencia entre su vida y su fe, con la honradez en cualquier negocio, con el amor fraterno y con la plena conciencia de su participación en la construcción de la sociedad. Porque, ojo a esto que afirma el Concilio, muchos hombres solo pueden recibir el Evangelio y conocer a Cristo a través de los laicos que les están cercanos. Hay lugares, muchísimos lugares en nuestra sociedad a los que no va a llegar nunca un sacerdote, ni un religioso. Solamente vais a llegar vosotros. Y por tanto hay mucha gente que solo a través de vosotros los laicos podrá recibir el Evangelio de Cristo. Y luego una última cosa que dice este capítulo 3, ¿no? Dice, amando a la patria y cumpliendo fielmente sus obligaciones civiles, los católicos que sean expertos en los asuntos públicos y estén afianzados en la fe y la doctrina cristiana, no deben negarse a desempeñar cargos públicos. Aquí tenemos todo el mundo de la política. No tenemos católicos metidos en política. Tenemos bautizados que son políticos, pero que a la hora de ejercer la política se olvidan de su condición católica. Y lo que vale es la disciplina de partido. Decía Benedicto XVI, la Iglesia no hace política, los católicos sí. Y tenemos un déficit aquí tremendo. No tenemos ni es bueno partidos confesionales católicos, pero sí necesitamos católicos, militantes, auténticos, fieles totalmente a la doctrina de la Iglesia, especialmente a la doctrina social, que sean políticos y que militen en la política y que sean gobernantes de todos los niveles de la administración y que, como dice el Concilio, desempeñen cargos públicos. Esto no lo tenemos claro, incluso hay gente que piensa que la política no puede mezclarse con la religión, con la fe, pues apaga y vámonos. Luego ya habla de las diferentes formas de apostolado de los laicos, ¿no? Recuerden todos que con el culto público y con la oración, la penitencia y la libre aceptación de los sufrimientos y dificultades de la vida por la que se asemejan a Cristo paciente, todos los hombres pueden llegar y contribuir a la salvación de todo el mundo. Ejercer el apostolado en las diferentes circunstancias de su vida es lo propio de los laicos, evitando dispersión de fuerzas que tienen lugar cuando se promueven sin razón suficiente nuevas asociaciones, nuevas actividades o cuando se mantienen inútilmente asociaciones y métodos ya anticuados. No siempre será oportuno que las formas que se han establecido en una nación se trasladen indiscriminadamente a otras. Eso pasa muchas veces. Ha surgido un movimiento en Estados Unidos tal, pues esto hay que traerlo aquí a España. Bueno, la sociedad norteamericana y la española no son tan parecidas, aunque estén las dos en ese marco que llamamos mundo occidental, pero hay cosas que no son parecidas. A veces queremos trasplantar y luego gastamos tiempo, esfuerzo, quemamos a la gente y la cosa no funciona. Cuando dice qué orden hay que observar en este apostolado, habla de que los obispos tengan presentes, así como los párrocos y demás sacerdotes de uno y otro clero, se refiere al clero secular y al clero regular, o sea, a los frailes, que son sacerdotes, que el derecho y el deber de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, sean clérigos o laicos, y que los laicos tienen también su papel propio en la edificación de la Iglesia. Trabajen, por lo tanto, fraternalmente con los laicos en la Iglesia y por la Iglesia. El laico debe aprender gradual y paulatinamente a mirar, juzgar y actuar a la luz de la fe. La formación para el apostolado debe comenzar desde la primera educación de los niños. La familia entera y su vida común deben ser una iniciación al apostolado. Y termina este decreto diciendo que en nuestro tiempo se extiende ampliamente y por todas partes, incluso entre los católicos, el materialismo bajo diversas formas. Por ello los laicos no solo deben aprender con gran diligencia la doctrina católica, especialmente aquellos puntos que son discutidos, sino también dar testimonio de vida evangélica frente a toda forma de materialismo.
Aquí hay un problema muy serio, y es que un gran problema que tiene la Iglesia en Occidente en general y en España muy en particular es la deficiente formación de los laicos en doctrina católica. Muchísimos laicos, incluso catequistas, miembros de determinados consejos, de cofradías, de hermandades, que no tienen una elemental formación católica y se dejan llevar, como dice San Pablo, por cualquier viento de doctrina. Gente católica que el aborto en algún determinado caso, gente católica que ante la eutanasia en algún determinado caso, llevados a una malentendida compasión, y así montones de situaciones por falta de formación, que es lo que hace referencia al concilio. Esto han pasado, pues ya veis, 60 años y seguimos aquí sin coger el toro por los cuernos. Y el último decreto que vemos hoy es el Orientalium Ecclesiarum, es decir, sobre las iglesias orientales católicas. No hay nada aquí de ecumenismo, que eso será uno de los últimos 3 decretos que, si Dios quiere, nos tocará en el mes de mayo, sino que aquí habla de las iglesias orientales católicas, tan católicas como nosotros, de rito oriental. Estas son todas esas iglesias que se llamaron así en un saco común, que luego habría que matizar, pero bueno, para entendernos, las iglesias uniatas, es decir, en el siglo XI aparece el cisma de Oriente, como siempre por unas manipulaciones políticas, utilizando algún religioso, algún clérigo poco avezado. En aquel tiempo era Focio el que le tocaba hacer este papel de tonto útil, y con ese motivo, pues claro, se separan las iglesias de Oriente, se separan de Roma. Pero luego van pasando los siglos y hay varias de ellas que se dan cuenta que al separarse de Roma se han separado de la auténtica iglesia de Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues piden volver a la comunión católica, pero manteniendo sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de celebrar, etc. Y por eso se llama uniatas, porque vuelven a la unidad. Son estas de las que trata este decreto del Concilio Vaticano II. Vamos a decir lo que dice el decreto y luego al final os diré cuáles son estas iglesias. Lo primero que afirma el concilio es que la Iglesia católica tiene gran aprecio por las iglesias orientales y su deseo es que las tradiciones de cada iglesia particular o rito se conserven y mantengan íntegras. Aunque en parte difieren entre sí en lo que se suele llamar ritos, es decir, en la liturgia, la disciplina eclesiástica y el patrimonio espiritual, sin embargo, todas ellas están gobernadas por el romano pontífice. Por lo tanto, todas son tan católicas como somos nosotros. Nosotros somos la Iglesia Católica de Occidente o latina o de rito romano, como se nos conoce, y ellos son de los distintos ritos orientales, pero tan católicos como nosotros. Que la gente muchas veces los ve en las formas de vestir tal y cual y los confunden con los ortodoxos. Pero no, los ortodoxos son una iglesia cismática, la que se separa de la Iglesia Católica en el siglo XI y que luego no vuelve a la unidad, ¿no? Que también son muchas iglesias, prácticamente todas las que luego veremos son iglesias ortodoxas, que les sale siempre una rama que quiere volver a la comunión católica. Esto funciona hoy cuando quiera. Luego habla de lo que son los patriarcas. El nombre de patriarca oriental se designa al obispo, a quien compete la jurisdicción sobre otros obispos. Todos tienen la misma dignidad patriarcal. Y luego habla de una cosa interesante, que es quizá lo que más nos afecta, que es la disciplina sacramental. Primero habla, esto es, ¿por qué es importante? Porque es la cuestión de quién puede recibir sacramentos de quién. Si somos todos católicos, pero somos ritos distintos. Pues ahí el concilio entra en más detalle. Dice, por ejemplo, que el ministro del Santo Crisma, el Santo Crisma es como se llama la confirmación. En español cogimos el término confirmación, que es un término muy polisémico y no es nada afortunado. No solo en Oriente se sigue llamando Santo Crisma, se llama sacramento del Crisma, sino también en otros lugares de Oriente, o no solo en Oriente, sino en Occidente. Por ejemplo, ¿cómo se llama el sacramento de la confirmación en italiano? Pues se llama cresima, es decir, crismación. Sería un nombre mejor que el de confirmación, porque el de confirmación es el que ha dado pie a tantas manipulaciones para justificar el desorden de los sacramentos de iniciación, como que uno confirma el bautismo que le dieron de pequeñito y tal. Bien, volvemos a nuestro asunto. El sacramento del crisma
puede ser conferido por los presbíteros siempre que usen crisma bendecido por el patriarca o por su obispo. Todos los presbíteros orientales pueden conferir válidamente este sacramento, o sea, pueden confirmar, bien junto con el bautismo o bien separadamente, a todos los fieles de cualquier rito, sin excluir el latino. Y también los presbíteros de rito latino, de acuerdo con las facultades que tengan para administrar este sacramento, pueden darlo igualmente a los fieles de las iglesias orientales. Por tanto, un sacerdote, yo puedo, por ejemplo, administrar el sacramento de la unción, de la confirmación en peligro de muerte a un fiel católico oriental, y un sacerdote católico oriental puede administrarlo a cualquiera de la iglesia latina, de rito latino. Y luego también habla del tema, pues para tener en cuenta los matrimonios, la obligación que tienen de ir a la divina liturgia, etc. Y por último, deja también claro que pueden ser administrados los sacramentos de la penitencia, la Eucaristía y la unción de enfermos a los orientales que de buena fe se hallan separados de la Iglesia. ¿A quién se refiere esto? A los ortodoxos. Son orientales, pero no están en plena comunión, siempre y cuando los pidan espontáneamente y estén debidamente dispuestos. También los católicos pueden pedir esos mismos sacramentos, penitencia, Eucaristía y unción de enfermos, a ministros no católicos, por tanto ortodoxos, en cuya iglesia hay sacramentos válidos, siempre que lo aconseje la necesidad de un verdadero provecho espiritual y sea física o moralmente imposible acudir a un sacerdote católico. Y ya fuera del decreto, simplemente a vuestra curiosidad, que sepáis, porque estaréis pensando, bueno, pero esas iglesias católicas orientales, ¿cuántas son? ¿Cuáles son? Pues os las enumero. Iglesia Católica Armenia, Iglesia Católica Caldea, Iglesia Católica Copta, Iglesia Católica Siria, Iglesia Católica Maronita, Iglesia Grecomelquita Católica, Iglesia Católica Siro-Malabar, Iglesia Católica Siro-Malankara, Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Iglesia Greco-Católica Rumana, Iglesia Católica Bizantina Rutena, Iglesia Greco-Católica Eslovaca, Iglesia Greco-Católica Húngara, Iglesia Católica Etiópica, Iglesia Católica Eritrea, Iglesia Católica Bizantina Búlgara, Iglesia Católica Bizantina Griega, Iglesia Católica Bizantina Ítalo-Albanesa, Iglesia Bizantina Católica de Croacia y Serbia, Iglesia Greco-Católica Macedonia, Iglesia Católica Bizantina Rusa e Iglesia Greco-Católica Bielorrusa. En total, 22. Es un mundo, para nosotros, complicadísimo. Yo siempre que entro en estos temas digo, qué gusto da ser de rito latino. Porque, bien, pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que tengáis de estos asuntos? Si puede aclarar a qué se refiere la gente cuando habla en las directrices de algún partido político que se inspiran en el humanismo cristiano. ¿Qué es eso del humanismo cristiano? Hombre, teóricamente, el humanismo cristiano es el humanismo que surge de la doctrina cristiana, o sea que es la construcción, por así decirlo, del hombre, pero aceptando plenamente lo que es la doctrina cristiana. ¿Qué pasa? Pues que eso lo usamos en España para algunos partidos políticos que dicen profesar o practicar el humanismo cristiano y sin embargo están a favor pues del matrimonio entre personas del mismo sexo o no condenan radicalmente el aborto. Es decir, a veces hoy día yo creo que muchas veces en política se usa la expresión humanismo cristiano como un eufemismo que intenta ocultar que realmente eso de cristiano tiene el nombre. Porque el humanismo cristiano no puede estar en contradicción con la fe cristiana, en todos los aspectos. Pero hemos tenido partidos que lo profesan y luego te das cuenta de que, hemos visto casos de gente de partidos que dicen ser practicar el humanismo cristiano y tenemos de esos políticos de primeros espadas que están divorciados, vueltos a casar por lo civil. ¿Y cómo puede usted practicar el humanismo cristiano? Habrán pedido perdón, ¿no? Adiós. Bueno, no, si están vivos, muchos de ellos todavía.
Pero tendrán que pedirlo, ese es el problema. ¿Qué más? ¿Por qué, teniendo tan claro el concilio, no me refiero a los órdenes religiosos? ¿Por qué? Vamos, no se ha hecho nada. O sea, realmente aquí se ha pasado de las sotanas o de los hábitos y todo el mundo tan tranquilo. O sea, que realmente, claro, el otro día leía un artículo de la Iglesia, las escuelas católicas evangelizan. Entonces, hay una situación ahora mismo, ¿no?, que el concilio deja muy claro hace 60 años y, sin embargo, la relajación de costumbres la han cogido los que más, este tipo de personas, ¿no? O sea, yo estudié en un colegio religioso hasta los 16 años y, vamos, cualquier parecido con... No solo eso, sino que muchos de nuestros líderes, por ejemplo en España, marxistas, socialistas, tal y cual, han salido de colegios católicos. Entonces, claro, hay que preguntarse qué se está haciendo en los colegios católicos. Por eso a veces cuando la gente se da, ¿qué hacen falta colegios católicos? Pero vamos a suponer que en muchos de los casos el colegio católico exige que el profesor esté bautizado. Bien, pero no exige que sea un católico ferviente y que viva la fe católica, ese es el problema. Entonces, en colegios católicos, los padres se descuidan porque su hijo va a un colegio católico y en un colegio católico te pueden estar enseñando en ciencias de la naturaleza, o como se llame eso ahora con estas denominaciones modernas, a la hora de la creación, pues claramente que Dios no creó el mundo. O te pueden enseñar como una verdad científica la teoría de la evolución de las especies, que es una hipótesis científica que no está demostrada, y sobre todo en el caso del hombre. Y eso no es que mi hijo va a un colegio católico, y eso que te garantiza. Hoy día un colegio católico, ¿qué significa? Que los propietarios del colegio son miembros de una orden religiosa, generalmente 3 o 4 personas muy ancianas, que son los titulares del colegio. Pero ya está, no garantiza más. Es un colegio católico, sí, vale. Hermanitos de no sé qué, no sé cuántos, vale, un colegio católico. ¿Y quién da clase? Pues el 90% son profesores laicos, muchísimos de ellos que no tienen ni siquiera vida católica ni vida religiosa, y en situaciones muchos de ellos también irregulares. A ver, pero las constituciones, ¿no? Las constituciones de que tanto se habla, es que no existen para nada. No existen. Pero, bueno, que es una cosa que es notoria, que se ve, pero no se ha hecho nada. No. Yo recuerdo a don obispo actual, don César, las primeras veces que lo oí hablar, dije, si yo hubiera estado aquí en Segovia, no se hubiera cerrado el colegio de las Jesuitas. Y yo dije, me parece lógico, pero vamos, yo conociendo un poco bueno, hubiera sido igual, porque lo que estás diciendo, ¿no?, que son, sí, ya hay 3 o 4 ancianos y luego ya, pero es un problema que ellos mismos lo han buscado, porque lo que es evidente que como enseñanza tienen esa empresa. Sí, sí. Si yo voy a buscar trabajo en una empresa, me piden el currículum. Y entonces mi currículum yo tengo que poner, pues aquí no se mira para nada. O sea, no sé, conozco infinidad de casos de vergüenza, vamos. O sea, que dices, y esto es... Pero, con los seglares pasa un poco lo mismo, o sea, todo es bueno, todo está bien si lo haces. No, pero la participación, es muy difícil participar dentro de las parroquias y de la iglesia, porque hay un líder que no es párroco, es el señor que quiere, sí, tener allí en papeles, pues tengo consejo de no sé qué, no sé cuánto, pero luego a la hora de la verdad, yo digo, los 4 amiguetes pastotos del cura los llevas para que digan si buenas, si buenas, si buenas. O sea, cuando levantas la voz un poco, mira, y dices, realmente, pero yo creo que en la sociedad, o sea, no, yo también soy mayor, pero es que se ha abandonado totalmente la formación religiosa, como has dicho. Sí, sí. Es que para nada, o sea, te encuentras con casos y dices, pero Dios,
¿Cómo es posible que alumnos de colegios religiosos no sepan el Padre Nuestro con 12 o 13 años? Sí, sí. Esto es cierto, o sea que... El tema que has tocado de las parroquias es lo que tantas veces el Papa Francisco repite del clericalismo. Es decir, el clericalismo, no, bueno, al final, bueno, preguntas, yo me acuerdo, pero esto es un mal endémico que hay que saber ponerlo, porque yo me acuerdo bueno, era yo un joven sacerdote, llevaría ordenado un par de años, y como yo siempre he estado en el mundo de la liturgia, pues me acuerdo que en una parroquia de una ciudad próxima al pueblo en el que yo estaba, pues el párroco, eran religiosos, pues me llama para dar una charla sobre liturgia a la gente de la parroquia. Creo que era, si no recuerdo mal, era cuando en el año 88 pues entró en vigor una nueva, cuando se cambió el texto del Padre Nuestro, cuando se hicieron esas modificaciones en la misa, ¿no? Se cambió la traducción y tal. Bueno, pues para explicarlo a gente de la parroquia. Bueno, pues estoy explicando cosas a la gente, se lo explico todo, tal, no sé cuántos, y cuando ya acaba la charla y acaban las preguntas, a raíz de la última pregunta, la última porque ya el párroco religioso cortó por las buenas, dice, termina con estas palabras el párroco, una intervención de uno de los oyentes. Bueno, lo que está claro es que de estas cosas los que sabemos somos los curas. Hombre, después de estar allí una hora y pico hablando a la gente y formando y tal y cual y no sé qué, ese es el final glorioso, pues entonces... Pero hay mucho clericalismo, todavía pasa que a veces se encubre más o menos. Y luego hay otro problema. Por eso la importancia del documento del decreto sobre los laicos, que es el laico que se clericaliza. Es decir, el laico que no está en el mundo, que es su papel, sino que en el fondo vive como una especie de religioso, o vive en su grupo, en su comunidad, donde se alimenta espiritualmente, pero luego al salir al mundo eso... ¿Cómo se sale del mundo? Porque la tarea del laico es el mundo secular. Como ha dicho el decreto, es la transformación del orden temporal. Porque si no, si al final tú eres laico y vives casi como un fraile o como un monje, solo que tu comunidad no es religiosa, no está sujeto a una regla de vida, es una comunidad cristiana del tipo que sea, y ahí se vive, te ayuda la fe, creces. Pero eso luego cuando sales de allí, que hasta la próxima reunión de la comunidad, eso no es suficiente. Entonces, daos cuenta cómo han pasado esos 60 años y hay cantidad de cosas que están todavía por estrenar. Lo cual es triste, claro. Pero entonces, para paliar esto, se convoca un sínodo. Pero vamos, yo creo, en lo poco que conozco del concilio, me parece que la doctrina del concilio es una cosa de la vida actual, o sea, lo que ocurre que se ha relajado de tal manera que todo es bueno, todo es bien, incluso permitimos porque hacemos. Sí, el buenismo que hay hoy día, sí. Con los hijos en la educación, no, es que, bueno, hay normas, soy normal educado. Pero en todos los ámbitos de la sociedad, o sea, no solamente en la iglesia, en la sociedad, sino en todos los ámbitos. Yo que, como sabéis, pues soy capellán castrense y estoy en la docencia militar. Madre mía, claro, los jóvenes no vienen de ningún planeta extraterrestre, vienen de la sociedad que tenemos y ya vienen con unos vicios que luego son dificilísimos de corregir porque los traen desde la familia. Es decir, yo siempre lo hacía como ejemplo, digo, a mí, ¿dónde me enseñaron a mí a no pegarle patadas a las papeleras? En mi familia, mis padres. Y hoy día eso no enseñan ni en el colegio, todo lo contrario. Hace muchos años, pues mi segundo destino es año 92, 93, 94, una escena contemplada por estos ojitos que se han de comer los gusanos y no me transformo con el fin del mundo. Un jardín, habían puesto árboles nuevos y el típico palo allí protegiendo el árbol para qué. Y un niño pequeño, pues con el árbol, pasa un señor mayor y le dice, niño, no hagas eso que se puede romper el árbol. Y la madre del niño se encara con el señor y dice, oiga usted, esos árboles los ha puesto el ayuntamiento con el dinero de todos, así que ese árbol también es mío, mi hijo que haga lo que quiera con él. Estoy hablando de los años 90, no te cuento ahora. Así está el mundo. No te cuento ahora que ya no es el árbol ni el niño, ya son los animales y ya todas estas cosas. Bueno, pues en ese mundo, que es así efectivamente, ahí es donde todo esto del concilio sigue siendo verdad. Es decir, es más difícil que antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes la sociedad, en España por ejemplo, la sociedad era, digamos, sociológicamente, valga la redundancia, católica, cristiana. Había valores que eran sociales
Hoy día es al contrario, o sea, es que no queremos apearnos del burro, porque es un burro que nos viene cómodo, de que no vivimos una sociedad ni siquiera atea, lo decía San Juan Pablo II, sino antitea. Es decir, una sociedad que no es indiferente ante la fe específicamente católica, sino hostil a la fe católica. Y esa hostilidad la manifiesta de muchas maneras. Algunas nos dejamos vencer por ellas. Es decir, ahora que estamos empezando la Semana Santa, vamos a ver, volvemos a los orígenes, que eran originalmente las cofradías y las hermandades, y hoy día muchas de ellas, ¿cuál es su preocupación? Que la Semana Santa de mi pueblo sea declarada de interés turístico nacional para que venga más gente para el dinero. ¿Y por qué ayudan las autoridades públicas? Porque eso es cultura, porque tiene una dimensión cultural, pero eso originalmente es culto, no es cultura. Y entonces al final, ¿qué es lo que priva? La cultura, el dinero, quien te subvenciona y te paga, te compra en definitiva, y hay cosas que sí y hay cosas que no. Me acuerdo que una vez en una diócesis de España de muchos años hubo una exposición de estas, tipo Edades del Hombre, pero una cosa así, pero no como estas que son periódicas con fundaciones, es una cosa esporádica. Bueno, lo primero, en esa diócesis, para hacer esa exposición, se cerró al culto la catedral durante 6 meses, para que fuera el lugar de la exposición. Pero luego, cuando la financiaba totalmente una caja de ahorros de la región. Y alguien le advirtió al obispo de turno: señor obispo, esta caja de ahorros está muy cogida por la masonería. El obispo tal. Pues ya llega, efectivamente, que se firman los papeles, la caja de ahorros va a pagar todo, la exposición, restauración de lo que se vaya a exponer, tal, no sé cuántos. Y ya al final, bueno, ya está todo, venga, la exposición se va a llamar Huellas de la Fe. Y dice la caja de ahorros: no, se va a llamar Huellas. ¿Y Huellas se llamó? La fe, de la fe. Huellas. Al cabo de unos meses, en el salón de actos, sede social de esa caja de ahorros, en la capital de la región, tiene lugar un simposio de masonería, al cual, por cierto, asisten un director de una editorial católica y el padre provincial de la orden a la que pertenece dicha editorial. Y alguien le dijo entonces al obispo: eso lo dijimos, pero daos cuenta, estas cosas a veces, bueno, al final de cuentas se puede hacer la exposición tal, no sé cuántos, ¿qué más da que? No da lo mismo, quien paga, manda. Y somos muy ingenuos en todas estas cosas, muy ingenuos. Y eso es por falta de identidad, por falta de sentido de pertenencia, porque luego nos echamos en cualquier tipo de brazos. El otro día me decía no sé quién me comentaba, bueno, el típico caso de alguien que da donativos a la iglesia y a veces los curas los reciben por necesidades serias de las parroquias sin preguntarse ni preguntar cuál es el origen de ese dinero. No todo donativo se puede acoger, Claro. No sé si acordáis el caso de un famoso, no sé si era Lopera o que se daba cantidad de dinero, creo que era Jesús del Gran Poder, hasta que ya al final hasta se lo rechazaron, porque claro, es que la procedencia del dinero, tú no puedes cerrar los ojos y decir, ¿cómo es para la iglesia? No puedes recibir cualquier cosa, tú no puedes ser cómplice de ciertas cosas. Claro, eso sí que decir, si tú rechazas eso porque no puedes ser cómplice, no te preocupes, que Dios proveerá, y Dios provee. Ahora, cuando buscamos nuestras seguridades, pues Dios, por así decirlo, dice: bueno, te has buscado tú, es lo que aparece en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al pueblo: ¿no te has hecho ídolos de piedra y de madera? Y ahora tienes un problema y vienes a mí, rézale a esos ídolos que te has hecho, a ver qué te dan. Y a veces ya nos puede decir: no has hecho conciertos de no sé qué, acuerdos de no sé cuánto, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues nada, pídeles a ellos que te den. Siempre te van a quitar más de lo que te dan. Te van a dar dinero y te van a quitar vida. ¿Qué vale más, el dinero o la vida? ¿Y el Papa no es partidario, los papas, de que se junten todas las religiones porque hay un solo Dios?
a esos 20 y tantas religiones, ¿a usted qué le parece? No, estas que hemos leído no son religiones, son todas nuestra misma religión, solo que son iglesias. Entonces ya hemos dicho que en el decreto la Iglesia dice que ella estima que exista todo esto porque es una riqueza. Es más, ha habido a veces, yo me acuerdo que una vez hubo una carta de todos los patriarcas orientales que están geográficamente en Israel y Jordania. Una carta, creo que eran 7 patriarcas de varias de estas iglesias, ¿no? 7 de ellas. Se referían completamente al camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal, como sabéis, uno de sus fundamentos es la liturgia, pero claro, la liturgia de rito romano, nuestra liturgia latina. Y claro, ellos, el camino donde llegan en ese sentido, pues la liturgia latina, la romana. Y aquellos patriarcas escribieron una carta diciéndole a los catequistas del camino, a Kiko, entonces Carmen, que en paz descanse, y Mario, que en estas iglesias tenían que respetar la propia liturgia. ¿Por qué? Porque era esa liturgia la que había mantenido a esas iglesias durante siglos en la comunión católica. Entonces no pueden llegar allí y decir, no, aquí rito romano para todos, no. Hay que respetar los ritos de cada una de estas iglesias, que aparte tienen sus riquezas, ¿no? Nos chocan mucho, porque claro, son diferentes en muchas cosas. Tú ves a estos en los ornamentos, y dices, pues si son ortodoxos, no, son católicos orientales. Y, digamos, yo me acuerdo que una vez en Madrid, cuando yo estudiaba liturgia, pues teníamos un compañero en la clase de liturgia que era el capellán, este era de rito greco-católico bizantino en Madrid. Y un día, pues era una fiesta de ellos importante, y nos invitó a los capellanes de rito latino, a los sacerdotes, a concelebrar con él. Y bueno, pues, la liturgia toda es en eslavo, la misa duraba, la liturgia que dicen ellos, eso duraba 2 horas y media, más luego después las eulogias que venían después, o sea, una riqueza de ritos que yo creo que es bueno para enriquecedor, por supuesto, la Iglesia lo valora, ¿eh? No son religiones distintas. Ahora, la cuestión de los religiosos, el diálogo interreligioso, bueno, no, la realidad es la que hay, o sea, nunca ha servido intentar unir lo de las iglesias, y ahí viene otra vez el tema que hablábamos antes, es decir, llegamos a decir cosas tan disparatadas, y esto se lo he oído decir a algún cardenal católico, de que a fin de cuentas las religiones vienen a ser prácticamente todas iguales y que lo que cambia es el nombre de Dios. Y aquel cardenal de infeliz momento llegó a decir que, bueno, que el mismo Dios es el del cristianismo que el del islam, lo que pasa es que cambia de nombre. ¿Cómo puede decir eso? No digo ya un cardenal, sino un diácono o un seminarista medianamente formado. Mire usted, Jesucristo dice que ames a tu enemigo y reces por quien te persigue. Y el Corán dice que al que te roba le cortas la mano y al que habla mal de ti le arrancas la lengua. Parece que no es el mismo Dios, ¿no? Aparte que, por supuesto, no se puede pretender que el Corán sea un texto revelado. Y en lo del hábito, la sotana, ¿no lo quitó Juan 23? No lo ha quitado nadie. ¿Se lo han quitado quién? Ellos mismos. Ellos voluntariamente. El derecho canónico insiste en que los religiosos han de llevar hábito y los sacerdotes hemos de ir vestidos de forma, sea con sotana o con clérigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, sobre todo los sacerdotes, tiene derecho a reconocernos. Hoy, por ejemplo, yo he recibido un correo, al que yo le había escrito brevemente, de un capellán joven, lo tuve yo de seminarista. Y pues, generalmente viste de cura, otras veces no viste de cura. El otro día estuvo pasando un rato conmigo, vino aquí a comer, y cuando lo recibí en la estación, viene con la camisa de cura, pero el cuello desabrochado y la tirilla metida a un lado, y con vaqueros. Y dice, me he puesto esto como venía a verte. Digo, sí, te has puesto a medias y sin precintar. Hoy me pone un correo y me habla de otras cosas que estábamos hablando, y al final me dice, esta mañana que llevaba puesto el alzacuello bien, me ha pedido una persona confesión por la calle. Me ha dado que pensar. A mí me pasó una cosa en la estación de Atocha. Yo siempre he visto de cura. Desde el 8 de diciembre de 1987, que me ordenaron diácono y por tanto clérigo, pues visto de clérigo. Cuando he estado de misión en Afganistán, pues había que ir con uniforme militar, por razones obvias, pero fuera de eso, siempre de clérigo. Y estaba haciendo Atocha esperando, había quedado con un amigo mío para comer, como él trabajaba en Renfe, quedamos en Benreita, y yo estaba por el vestíbulo, y llegó un señor muy entrajetado, parecía el marqués de Bradomín,
y me acercó y me dijo: oiga, por favor, yo soy sacerdote igual que usted, ¿me podría confesar? Pues sí, claro que lo confesé. Y la verdad es que no sé por qué, pero me quedé pensando, no se lo dije, me quedé pensando solamente, a lo mejor tenía que haber dicho al final: esto que acaba de suceder, al revés, no hubiera sucedido. Porque usted sabe que yo soy sacerdote y ha podido confesarse. Yo no sé que usted lo es. Y si yo hubiera estado aquí con un pecado mortal, bueno, el caso, me hubiera quedado con pecado mortal, pero usted se va perdonado porque aquí hay uno vestido de cura, que es lo que es. Y luego pasa lo mismo con otro sacerdote, también disfrazado, en un aparcamiento de un hospital. Y sabéis que se cuenta un caso en Madrid, que hace muchos años, en el tiempo del cardenal Suquía, ¿no? Que lo contaba el propio sacerdote. Y la gente dice: estas son las leyendas urbanas, claro, que me sacan todo, con esto ya acabamos. Era un sacerdote que no vestía nunca de sacerdote. Pero el cardenal Suquía, cuando era arzobispo de Madrid, no recibía a ningún sacerdote si no iba vestido de sacerdote. Y un día que tenía que ir a hablar con el cardenal, pues claro, se vistió de sacerdote. Y bueno, pues no iba a llevar camisa para cambiarse, pues cuando salió, pues mientras llegaba a su parroquia, pues iba de cura por la calle en el metro. Y en el metro lo abordó un chaval joven y le dijo que si podía hablar con él. Sí, al final salieron del metro, fue a una cafetería, estuvieron casi 2 horas hablando, y el chaval, al terminar la conversación, le dijo al cura: ¿sabe usted por qué estaba yo en el metro? Para tirarme al metro. Yo iba a suicidarme, pero no me he suicidado ya después de lo que hablaba con usted. Y decía este cura que a partir de ese momento él vistió siempre de cura. Que te insultan, que tal, que cual, no sé qué, claro, también es verdad, y que algunos cuando se cruzan contigo blasfeman. Bueno, pues tú rezas, los ofreces al Señor, el sufrimiento que a ti eso te produce, pero, y además, hay una cosa que está clara, es que es un derecho del pueblo de Dios, que hablamos mucho de derechos, se nos va a la boca hablando de toda clase de derechos. Todo fiel católico tiene derecho a reconocer a sus sacerdotes. Y por eso el sacerdote tiene obligación de vestir de sacerdote, para manifestar su realidad. Entonces, bueno, pues si Dios quiere... Todo lo que dice suena música celestial, porque en realidad no existe nada de lo que usted está diciendo. Bueno, nada, no, hay algo. Nada, en el mundo no existe nada, está todo fatal. Pues hay que rezar para que se ponga mejor. Está todo fatal. Nos veremos, si Dios quiere, ya... No estaremos viviendo en pecado mortal. No estaremos viviendo en pecado mortal. Pues eso cada uno lo sabrá, según su conciencia. La próxima vez será, si Dios quiere, en Pascua. Así que tengáis una santa y feliz Pascua. En mayo, claro. Será en Pascua porque este año, como que tan tarde, la Semana Santa, que casi es lo más tarde posible, todavía puede caer más tarde, pero bueno. En mayo, el segundo viernes de mayo, todavía es Pascua, sí. Este año Pentecostés es a finales de mayo, ¿no? El principio de junio. El primer domingo de junio, claro, porque este año es... lo más tarde que puede caer el domingo de Pascua creo que es el 20 o 21 de abril, lo más tarde, sabéis que depende de la luna, ¿no? El domingo siguiente a la primera luna llena de primavera es el domingo de Pascua. Así se acordó para compaginar 2 cosas: que la Pascua cristiana, católica, mejor dicho, sea en domingo, que es cuando se dio el Cristo, pero el domingo lo marque la luna, que es la que marca la Pascua hebrea. Entonces este año, ¿cuándo es el primer plenilunio de primavera? El 16 de abril. Por tanto, la Pascua hebrea de este año, de nuestro calendario, ¿cuál es? El 16 de abril. Y la cristiana, el domingo siguiente, que este año es 17. Por tanto, este año prácticamente vamos a tener, cuando una llena dura no sé si 2 o 3 días llena, pues vamos a tener luna llena en la noche de Pascua, ¿no? Y otras veces cuando nos pilla, pues a lo mejor llena la luna el lunes santo, pues claro, ya cuando llega el domingo, pues ya lleva casi una semana. Pero esa es la razón por la que la celebramos esa fecha, que tuvo sus trifulcas también entre unos y otros, pero al final el Papa, con su autoridad, dijo: esto se hace así, y el que no lo quiera es comunión. Lo quisieron todos y arreando. Bueno, pues gracias, y ala, todavía llegamos a tiempo de las procesiones. Gracias a usted. Hasta la próxima. Madre mía, si estamos... No hay nada. La siguiente.